Muy buenas tardes, ya casi noches. Vamos a seguir con las jornadas académicas. Esta noche nos acompaña el doctor Joaquín Misiego del Solar, quien nos explicará el rol de las facultades de Derecho frente a la prevención de la corrupción. El doctor Joaquín es abogado por la Universidad de Lima, con especialización en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, en España, con estudios de maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es abogado también del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, socio del estudio Julio César Villegas Abogados y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima desde el año 2002. Ha sido, coordinador del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Es agente alterno del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huántar. Bien, muy buenas tardes, doctor Joaquín. En nombre del Colegio de Abogados le damos la cordial bienvenida y lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar su disertación. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, doctora Erika, muchas gracias por su presentación. En principio es un gran honor tener la oportunidad de estar frente a todos ustedes en un evento que organiza el Colegio de Abogados de Arequipa, un colegio de abogados que es emblemático, importante, al cual pertenecen los principales juristas de nuestro país, y por lo cual me siento yo muy honrado de haber podido ser invitado para el evento que se viene realizando como consecuencia de este Congreso Internacional. Mi especial saludo y agradecimiento al doctor Alfredo Álvarez Díaz, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, y a toda su junta directiva, y al doctor Mario Moretti, que tuvo la gentileza de comunicarse conmigo inicialmente para invitarme a este evento. Como lo ha referido la doctora Erika, yo soy abogado en ejercicio, pero también me dedico a la docencia. Tengo ya 20 años como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, pero tengo otros 10 años más tranquilamente como auxiliar, jefe de práctica, ayudante de cátedra. Entonces, mi vinculación con la vida universitaria me motivó a tratar de presentarles a ustedes esta noche un enfoque quizás algo distinto en función a lo que se viene escuchando, a lo que vienen presentando los expositores en esta jornada. Veo que hay temas muy importantes, de mucha relevancia, que creo yo van a generar un nuevo campo de debate, un nuevo campo de discusión en quienes estamos asistiendo al evento, al escuchar las notables ponencias de cada uno de los expositores, pero quise yo darle una visión quizás diferente a lo que se está trabajando hasta el momento. Si nos ponemos en un símil coyuntural, hablemos por ejemplo del Mundial de Fútbol, una de las preguntas que nos haríamos es ¿por qué nuestra selección de repente no llegó al Mundial más allá de la mala suerte de los penales? Y quizás podríamos pensar de que no tenemos piezas de recambio, que no hay un trabajo a nivel juvenil, a nivel infantil, que sea adecuado, que las nuevas generaciones que puedan reemplazar a quienes están en el actual equipo quizás no sean suficientes y no estén debidamente preparadas. Entonces, es eso lo que yo quise presentarles a ustedes esta tarde con el objeto de reflexionar cómo están nuestras divisiones inferiores, por llamarlo de alguna manera, por compararlo con el ámbito deportivo, cómo están nuestros jóvenes frente a lo que es la corrupción. ¿Cómo estamos preparando a las nuevas generaciones frente a la corrupción? Porque nosotros escuchamos hablar
que, por ejemplo, la corrupción en nuestro país no es de ahora, data de antes, data de gobiernos anteriores, que siempre fue así. Hay inclusive un libro que es de lectura obligatoria para quienes estamos interesados en el tema de la corrupción, que habla de la historia de la corrupción en el Perú, y nos habla pues de la corrupción desde la época del virreinato. Entonces, algo está pasando, porque las generaciones van cambiando, los sujetos van cambiando, pero la corrupción va quedando. Entonces, quizás sea necesario ponernos a analizar, a reflexionar y a generar nuevas políticas que permitan, más allá de la importancia que trae consigo el estudio por parte de nuestros estudiantes en las facultades de Derecho, sobre temas de relevancia jurídica, sobre temas de relevancia de doctrina, de jurisprudencia, de conocer a distintos autores, a los cuales tienen una serie de pensamientos que nos guían en este camino tan apasionante que es el derecho, pero darnos cuenta que no solo eso es lo necesario para la formación de un abogado. Y ojo que yo he tocado el tema de facultades de derecho, porque estamos en un escenario de carácter jurídico, porque así lo amerita, ya que estamos en una organización con el Colegio de Abogados, en este caso de Arequipa. Pero este tema no solamente es para las facultades de Derecho, este tema del rol de las universidades frente a la prevención de la corrupción. ¿Tenemos cursos de ética? Sí, tenemos cursos de ética. Pero ¿qué importancia le damos a los cursos de ética? ¿Hasta dónde llegan los cursos de ética en lograr dejar huella en los alumnos? Porque a veces vemos que los alumnos tienen brillantes profesores en el ámbito civil, el derecho civil los marca y luego son extraordinarios civilistas, o de repente son procesalistas, o son penalistas, tributaristas, laboralistas, porque hubo un curso, hubo un profesor, hubo un tema que los marcó, que dijo, yo quiero seguir esto. Y la primera pregunta sería, ¿le estamos dando el mismo ímpetu, le estamos dando el mismo interés, le estamos dando la misma fuerza a lo que es el tema vinculado a ética, a lo que es el tema vinculado a valores? ¿Basta con enseñarle a un alumno cuál es el significado de la corrupción? ¿Basta con enseñarle a un alumno qué es el peculado, qué es el cohecho, qué es la colusión? O quizás tengamos que ir un poco más allá y quizás reconocer que como seres humanos, en todas las actividades, hay gente de bien y hay gente que lamentablemente no es de bien. O sea, no es un tema del derecho, no es un tema del derecho, es un tema general de valor, de formación humana. Si una persona puede tener cualquier profesión, pero si no tiene valores, va a caer en los actos de corrupción, va a involucrarse en actos de corrupción, va a participar en actos de corrupción. Y creo yo que ese es un punto importante a tener en cuenta, es un punto importante a rescatar, a tenerlo en consideración cuando realizamos eventos tan importantes como este Congreso Internacional, en los cuales también toquemos la preocupación de qué estamos haciendo para evitar la corrupción. Porque estamos hablando de temas vinculados a cuando ya se produce la corrupción. O sea, ya la corrupción está dada. Entonces, ¿qué hacemos frente a ella? Colaboración eficaz, ¿correcto? ¿Qué significa determinado delito? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de determinada conducta? ¿Hasta dónde podemos analizar los cohechos? ¿Me entienden? Entonces, yo creo que es muy importante la prevención. Cuando comenzamos la universidad, cuando estamos en nuestros primeros cursos y nos toca la parte general del derecho penal, comenzamos con temas bastante sencillos que tienen por objeto dejarle un mensaje al estudiante. El primero de ellos es la misión del derecho penal. ¿Cuál es la misión del derecho penal? Y hablamos de la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Después hablamos del derecho penal como un medio de control social, ¿no? Hablamos de los medios de control social formales, de los medios de control social informales, vemos dónde se ubica el derecho penal, ¿correcto? Hasta ahí venimos bien.
Y después decimos que el derecho penal tiene dos sentidos. Un sentido de prevención y luego ya hay un sentido en el cual hay una retribución, una reacción como consecuencia de que el sujeto ha cometido una acción que el legislador no permite, no tolera, no consiente, que es lo que se llama un delito. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no hacer lo mismo cuando enfocamos la corrupción? ¿Por qué no generar dentro de la docencia universitaria no solamente el curso de ética, sino cuál es la finalidad del curso de ética? El mensaje de prevención, evitar que mañana más tarde nuestros estudiantes caigan en actos de corrupción, animarlos a que es necesario decir que no cuando hay que decir que no, que si uno está practicando y le pidan que haga algo que no lo consideran dentro de la ética, pues bien, si los jóvenes son los primeros que hoy día son los embanderados en la lucha contra la corrupción, tienen que aprender a decir que no. Tienen que aprender a decir que no. Y nosotros mismos, la gente grande, la gente que ya tiene años en esto, tiene que preocuparse también por lograr las cosas de manera legal, dentro de los parámetros que la legalidad exige. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve estudiar 6, 7 años para luego terminar viendo lamentablemente gente involucrada en actos de corrupción? ¿De qué sirvió? Porque para corromper no se estudia. Entonces, hay un tema ahí bastante duro que hay que trabajarlo. Y quizás no se quiere tocar el tema porque nos guste o no nos guste, hablando en el ámbito jurídico, lamentablemente la percepción de la sociedad en relación a nosotros no es una percepción óptima. La sociedad tiene una percepción de que el mundo judicial está rodeado de corrupción. La sociedad tiene la percepción de que en el Ministerio Público hay corrupción, que la policía participe en actos de corrupción. Lamentablemente hay malos elementos que hacen que la sociedad siga pensando ello. Y lamentablemente las noticias que más venden son las malas y no las buenas. Es raro ver una noticia que hable de una buena acción de un policía, de una buena acción de un fiscal, de una buena acción del juez. Eso no se ve, porque las buenas noticias no venden. Y ese también es otro problema que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo podemos lograr cambiar esta percepción social? Acercándonos a la gente. Acercándonos a la gente con el regreso a lo que es la esencia del derecho. ¿Qué hacemos acá? Cuando a los jóvenes nosotros les preguntamos, ¿por qué quieres ser abogado? Hablas con un muchacho de tercer, de cuarto ciclo, todos te dicen que están en busca de la justicia. Entonces, ¿en qué momento eso se perdió? Porque ningún estudiante de tercer o cuarto ciclo, estoy seguro, que está cursando sus estudios pensando en que cuando sea abogado va a ser corrupto, o que cuando sea juez va a ser corrupto. O ningún empresario esté estudiando para que cuando llegue a tener una empresa, llegue a gerenciar una empresa, va a tener que sobornar a todo el mundo para obtener lo que quiere. Entonces, seamos conscientes del grave problema que se presenta a través del tiempo, en el cual la misma persona va desnaturalizando su esencia y va involucrándose en el sistema porque lamentablemente, el sistema también está corrompido. Para uno que litiga, es una enorme satisfacción cuando estás frente a un fiscal, cuando estás frente a un juez probo,
que puedes ganar o perder el caso, pero sabes que la discusión, la lucha, la contienda, el conflicto va a estar dentro de los parámetros de la ley. Para eso formamos a nuestros estudiantes, para eso nos formamos nosotros. Entonces, si por ejemplo hablamos de un delito que se ha trabajado acá y que es uno de los delitos que más se presenta dentro de lo que pueden ser delitos vinculados a la función pública con los particulares, que es el tema de la colusión. Aquella situación en la cual un postor se pone de acuerdo con un funcionario público dentro de cualquier etapa de una contratación pública para finalmente verse favorecido. Entonces, para que haya una persona que sea corrompida, tiene que haber alguien que lo corrompe. La corrupción no es un tema de uno. ¿Correcto? Para que una persona pueda ser corrompida, tiene que haber alguien que lo corrompe. Entonces, ya tenemos una situación en la cual, si una persona viene a ofrecer de manera indebida algún tipo de dádiva, de beneficio a un funcionario público para verse favorecido, lo que el funcionario público debería hacer es, respetando la confianza que el Estado le ha dado, la confianza que todos nosotros le hemos dado, denunciar inmediatamente ese hecho. Denunciar inmediatamente ese hecho. Y viceversa. Aquel sujeto que pertenece a la sociedad civil y recibe algún tipo de propuesta de manera directa o indirecta, debe de denunciar el hecho a los órganos de control. Lamentablemente se hace, pero en cantidades no deseadas. ¿Por qué? Porque se piensa que es parte del sistema y se deja pasar. ¿Y la corrupción qué beneficios nos trae? No nos trae ningún beneficio. La corrupción no nos trae ningún beneficio. Venimos de años muy duros, años muy, muy duros, en los cuales ha fallecido muchísima gente. No teníamos hospitales suficientes para poder atenderlos. Pero sí tenemos hospitales en los cuales se puso la primera piedra. Sí tenemos hospitales a medio construir. Sí tenemos eso. Finalmente, se otorgan buenas pros, se paga el dinero, se construyen 4 paredes y el tema queda ahí. Y mientras tanto, quien necesita, lamentablemente, sufre las consecuencias. ¿Cuánta gente pudo haber salvado la vida si es que no hubiese el nivel o la dimensión de corrupción que hay en nuestro país? Y así pasa en muchos casos. Así pasa en muchos casos. Y por eso ahora estamos llenos pues de arbitrajes, en los cuales lamentablemente las obras quedan a medio hacer, aparece una interpretación antojadiza de alguna cláusula del contrato suscrito con el Estado y simple y llanamente las cosas quedan ahí y no se ejecuta nada. Es cierto que la Procuraduría Anticorrupción formula denuncia, es cierto que la Fiscalía Anticorrupción persigue el delito, es cierto que el Poder Judicial admite a trámite las acusaciones, audiencias de control, es cierto. Pero el hospital, ¿dónde quedó? Entonces, a lo que voy es, sí se realizan actos de corrupción, el daño que se produce no se arregla con un juicio. El juicio sirve para sancionar a los responsables, y bien sancionados estarán, siempre y cuando se den procesos de manera regular. Pero seguimos con lo mismo. No nos damos cuenta de los daños que produce la corrupción. Y no nos quedemos solo en hospitales. Estoy hablando de la prevención a nivel universitario, a nivel facultades de Derecho, en temas vinculados a corrupción. Pero, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con la educación que reciben nuestros niños?
¿Qué hacemos con aquel colegio que nunca se construyó y que está en igual sistema, en igual condición que lo que pasa con los hospitales? Entonces, todo esto se podría evitar si es que las nuevas generaciones llegan con una formación adecuada, con los valores que vienen de casa y que lamentablemente en el camino se pierden, pero con los valores suficientes y necesarios para actuar de manera proba dentro de los parámetros de la legalidad. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Como les dije al inicio de esta presentación, el tema de la corrupción no es un tema nuevo, ni es un tema de hace 20 años que comenzó con el gobierno de Fujimori. La corrupción existe desde mucho antes, desde mucho antes. Y nuestro país, lamentablemente, tiene muchísima gente que no goza de agua potable, de servicios básicos, de educación básica, de servicios de salud, ni qué hablar de caminos que conduzcan a sus pueblos, ¿ok? Ni qué hablar de que el Estado llegue a estos lugares. Quienes llegan son los candidatos cuando hay elección, regalando cosas y de ahí desaparecen. Entonces, hay un problema sobre el cual creo yo que no le estamos prestando la debida atención. Y ese problema sobre el cual no le estamos prestando la debida atención, parafraseando lo que también dije inicialmente, son nuestras divisiones inferiores. ¿Cómo queremos ir al Mundial si no preparamos bien a nuestras divisiones inferiores? ¿Cómo queremos evitar que la corrupción siga, que la corrupción se multiplique, si no hacemos nada con nuestros jóvenes para prevenir que mañana más tarde, cuando se vean en situaciones complejas, sepan decir que no? No caigan, no participen, no se involucren en actos de corrupción. Y el tema es bastante serio, porque, por ejemplo, buscando información en Google, ustedes encuentran que no hace mucho, en el mes de mayo, por ejemplo, en Cajamarca, en la Universidad Nacional, los estudiantes tomaron la universidad. ¿Y por qué tomaron la universidad? Porque denunciaban actos de corrupción. Denunciaban actos de corrupción al interior de su universidad. Entonces, sí existe una preocupación en los jóvenes respecto al tema de la corrupción. Los jóvenes no aceptan la corrupción. El problema y lo que tenemos que tratar de entender y encontrar dónde empieza ese quiebre por el cual quien fue joven y no aceptaba la corrupción, años después participa en años de corrupción. ¿Sí? Hay un problema ahí, hay un vacío dentro de la formación de los jóvenes. Y creo que ese detalle es tan importante como la malla curricular que preparamos, en el cual ponemos cursos de suma importancia para su formación académico, jurídico de los futuros abogados. Entonces, es un tema que creo yo debería ser enfocado, por supuesto, en un foro diferente, con las autoridades competentes, a través de las cuales comiencen a darle mayor relevancia, le comiencen a dar mayor fuerza a lo que es el tema de prevención, básicamente reforzando valores. Como lo he señalado, los chicos vienen con valores de casa. Los valores los tienen. El problema es que muchas veces esos valores se pierden. Y cuando esos valores se pierden, nos encontramos frente a todo lo que hoy día estamos viendo. Ahora bien, es difícil hablar no de los delitos de corrupción, no de las teorías relacionadas a la corrupción,
es difícil hablar con los jóvenes sobre la prevención a la corrupción cuando ellos perciben que lamentablemente se encuentran en una sociedad en la cual la corrupción impera. En la cual la corrupción impera. Cuando ven, independientemente de la posición política que puedan tener o no, la cantidad de investigaciones que existen sobre personas políticamente importantes en nuestro país. Y no solamente estoy hablando de personas que ostentan hoy en día el gobierno, estoy hablando en líneas generales. Candidatos a la presidencia que tienen acusaciones graves y aún así son candidatos. Candidatos a la presidencia que están inmersos en juicio por delitos graves y aún así son candidatos. Candidatos a cargos públicos. Hace unos días escuchaba en radioprograma, si no me equivoco, un informe que se presentaba relacionado a lo que era un análisis de los candidatos a las próximas elecciones complementarias que se iban a realizar. Y si no me equivoco, solo uno de todos los candidatos no tenía denuncias. El resto sí. Ahora, podremos decir, y razón no nos falta, que bueno, una denuncia puede tenerla cualquiera. Quizás habría que poner un filtro. Una cosa es una denuncia, otra cosa es una acusación fiscal. Yo creo que para ir retirando del sistema sujetos que tienen un nivel de sospecha alto, podría, por ejemplo, reglamentarse que aquella persona que tiene una acusación fiscal, ok, no podrá manejar recursos públicos. Si quiere, ok, seguirá trabajando. Hoy día tenemos muchos funcionarios públicos en juicio oral trabajando, ok, y trabajando para el Estado. Perfecto, respetemos su presunción de inocencia. Pero ojo, también tomemos precauciones. ¿No? También tomemos precauciones. Yo no creo que ninguno le dé las llaves de la casa cuando sale a trabajar a una persona que en este momento está siendo juzgada por robo, ¿no? Por robo a mano armada. Lo último que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué a nivel Estado no hacemos lo mismo? ¿O acaso a nivel privado, a nivel empresarial, vamos a confiarle nuestro patrimonio a una persona que se encuentra cuestionada por fraude en la administración de persona jurídica cuando estaba gerenciando una empresa? ¿Sí? Y está con una acusación fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto el mismo sistema nos está pintando como algo normal el hecho de ser cuestionado por corrupción? El hecho que existan pruebas de la comisión de actos de corrupción. El hecho que hay una acusación. Les había dicho, ok, una denuncia, cualquiera puede denunciar. Pero para que se formule una acusación es necesario que previamente hayan habido las diligencias preliminares, que luego haya habido una investigación preparatoria, que el fiscal haya recogido los elementos de convicción, tanto de cargo y de descargo, que luego lo llevaron a tomar una decisión. Y pudiendo el fiscal no acusar, ¿no? Recuerden que el artículo 321 del Código Procesal Penal sostiene eso, pudiendo no acusar, el fiscal toma la opción de acusar, dentro de lo que es la defensa y la legalidad. Si el fiscal considera que no hay delito, pedir el sobreseimiento. Es perfectamente válido, es perfectamente normal y lo hace. Pero si el fiscal considera que una persona es responsable, no enervemos la presunción de inocencia, ojo con eso, pero por lo menos tomemos ciertas medidas de precaución, ¿no? Y como les digo, hagamos lo mismo que podríamos hacer en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿qué políticas podemos implementar a nivel universitario en la formación de los estudiantes que les permitan de alguna u otra manera enfrentar la corrupción,
o darse cuenta de la corrupción. Muchas veces los jóvenes buscan, para el desarrollo de sus prácticas profesionales, preprofesionales, perdón, estudios de abogados que tengan una buena reputación, empresas, ¿correcto?, que también ofrezcan algo significativo dentro de lo que es el buen nombre de la misma, instituciones del Estado, en las cuales puedan desarrollar de alguna u otra manera el aspecto práctico de lo que están estudiando, pero cada vez se va dejando de lado, no sé si algunos recuerdan, quienes son mayores deben recordarlo, lo que eran los consultorios jurídicos gratuitos. Lo que eran los consultorios jurídicos gratuitos. Y ustedes miran, ¿qué tiene que ver el consultorio jurídico gratuito con lo que estamos hablando? Necesitamos que los jóvenes vean la realidad. Necesitamos que los jóvenes salgan de su burbuja. Que entiendan que hay gente que no necesariamente tiene la misma suerte que tienen ellos. Porque si estamos hablando de jóvenes que están en facultades de derecho, estamos hablando de un grupo reducido de personas. No todos los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar en una universidad. No solamente estoy hablando de derecho, estoy hablando en términos generales. No todos los jóvenes tienen la posibilidad de estudiar en una universidad. Hay muchos jóvenes a los cuales lamentablemente las condiciones no le permiten seguir una carrera universitaria y tienen directamente que ir a trabajar, inclusive van a trabajar desde antes de terminar el colegio. Entonces, los consultorios jurídicos gratuitos, yo recuerdo, lo que traían consigo era que el estudiante de Derecho, con la asesoría de un profesor profesional en ejercicio del derecho, apoyaban, ayudaban a gente que no tenían los recursos económicos suficientes para poder costear un abogado privado. Y más allá que el Estado nos ofrece un defensor de oficio, por quienes manifiesto mi total respeto al trabajo que ellos desarrollan, los abogados de oficio tienen una carga procesal terrible. O sea, los abogados de oficio lamentablemente tienen una carga grandísima, que muchas veces les permite hacer acto de presencia más que acto de defensa, por más buena voluntad que puedan tener. Entonces, estos consultorios jurídicos gratuitos, ¿qué es lo que traían consigo? ¿Qué es lo que permitían? Mayor dedicación al caso de una persona que urgía, que requería, que necesitaba de un abogado. Entonces, el contacto con la realidad, muchas veces realidad dura, muchas veces realidad cruel, hace entender al joven que hay personas que no tienen la misma oportunidad, que no tienen la misma suerte, y que podrían tenerla. Y que muchas veces esas carestías son como consecuencia de los servicios que el Estado está obligado a darle. Y que el Estado no se los da no porque no puede, sino porque en el camino se fue quedando toda la intención, apoyo, ayuda que iba a llegar a la zona. Y cuando hablo de apoyo, ayuda, no estoy hablando que vayan a regalarme esposas. Estoy hablando de la construcción, de la edificación de vías de comunicación, de centros de salud, de colegios, porque también ahí viene el otro problema. A veces sí hay centros de salud, pero no están equipados. Entonces, ¿de qué me sirve? Hay centros de salud que no están equipados. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? O hay construcciones que se vuelven elefantes blancos. ¿Y por qué se vuelven elefantes blancos? Porque se hicieron en zonas en las cuales no se podía hacer nada en función de la edificación. No había corriente, y eso lo hemos visto, no había corriente. Y eso es un acto de corrupción. ¿Okay? Eso es un acto de corrupción, y la corrupción lo que trae consigo es un tremendo daño. Entonces, primera recomendación,
volver a los consultorios jurídicos gratuitos. Creo yo que las facultades de Derecho deberían preocuparse en eso, en organizar a través de profesores y alumnos de los últimos ciclos la posibilidad de ayudar a personas que necesitan un apoyo legal. Y eso sirve, como les digo, para percibir lo que muchas veces el estudiante no conoce y no sabe que existe. ¿Qué otro tema podríamos sugerir dentro de este rol relativo a lo que es la corrupción? Hay mucha gente que luego de cometer delitos se arrepiente y se da cuenta de todo lo que ha perdido. Trabajo, patrimonio y lo que es más importante, familia. ¿Pronto? Familia. Sería interesante, dentro de las políticas que podría tener el INPE, dentro de lo que es rehabilitación y resociabilización del sujeto que está cumpliendo condena, que pudieran tener entrevistas con grupos de estudiantes y que les comenten qué de bueno les trajo la corrupción, qué de bueno les trajo participar en actos de corrupción, qué fue lo positivo de todo esto, qué ganaron. Y lo que van a escuchar es que perdieron todo. Y seguramente va a haber una persona que se va a quebrar. Y eso va a impactar a los jóvenes. Necesitamos no solamente hablar, necesitamos impactar, necesitamos ser creadores. Entonces, perfectamente se puede hacer. Es totalmente válido. Quienes participan en delitos de corrupción, participan en delitos que no son violentos. Entonces, no estamos hablando de exponer a una persona frente a un violador, frente a un homicida. No. Estamos hablando de una persona que ha cometido un delito, ¿ok?, de estos que se conocen como delitos económicos, en los cuales no hay violencia de por medio, hay una defraudación, inclusive son personas preparadas, ¿no?, que han tenido más suerte que otros a nivel de educación, y que sin embargo los valores no estuvieron cuando debían de estar. Esto es un poco a lo que una persona, por ejemplo, que tiene problemas serios e ingresa a estos grupos de ayuda en los cuales conversa y comienza a ver qué es lo que le pasó a otro y hasta dónde podía llegar si sigue por ese camino. Por supuesto que nuestros estudiantes no están en ese camino, pero me parece una propuesta interesante, la he conversado, lamentablemente no he encontrado mucho eco. Supongo también que lo que ha pasado con pandemia un poco nos ha alejado a todos de lo que ha podido ser visitas, pero por lo menos esto se podría hacer a través de un mecanismo virtual. Entonces, miren que ya tenemos dos escenarios perfectamente válidos y posibles. Uno que contribuye con la formación del estudiante, que es el consultorio jurídico gratuito, que debería ser obligatorio, ¿okay?, por lo menos 6 meses, debería ser obligatorio. Sé que hay prácticas preprofesionales obligatorias, que también está lo del CECIGRA, pero a mí me interesa que se vea la realidad. Y no necesariamente este tipo de prácticas permiten verla tal cual es. Lo otro, como les digo, ¿ok?, el ver a dónde puede llegar uno si comienza a tomar la ruta equivocada, también es interesante que los alumnos lo vean y que lo escuchen de propia voz. Porque también nosotros, y ese es el tercer punto, y con el cual ya por un tema de horario comienzo a terminar mi presentación, en estas labores de prevención presentamos a los estudiantes casos reales. Casos reales. Hemos tenido, lamentablemente, hace no mucho tiempo, con todo lo que sucedió como consecuencia de los cuellos blancos, en el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura,
la Corte Superior del Callao, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido temas escandalosos y que hasta vergüenza daban, ¿no? A uno que le gusta la profesión, que quiere desempeñarla de la mejor manera posible, o sea, estoy seguro que a todos nosotros eso nos da vergüenza, ¿ok? Y nosotros sentimos, nosotros no somos así, ¿ok? Y se les muestra a los estudiantes, pero lamentablemente en este mundo, todo lo que los jóvenes ven, sea en un video, sea en un link que uno lo manda para que lo revise y demás, lo toman como algo lejano, no lo viven, no lo sienten, no lo palpitan. Eso es también un tema que cada vez es más difícil en la formación, ¿no? El alumno cada vez se está volviendo menos comunicativo porque se refugia en todos los aparatos electrónicos y la modernidad. Entonces, no hay un impacto real, no hay un impacto real, porque alguien me podría decir, oye, pero pasémosle pues películas, qué sé yo, o las noticias de cómo esta gente que habían jueces supremos, que hoy día están fugados, o había un presidente de una corte superior que está preso, ¿no? Sí, pero lo toman muy lejano. Por eso era el tema de la posibilidad, bueno, siempre y cuando la persona también, como dije, un tema vinculado a INPE, dentro de las políticas de resociabilización, que permitiera este tipo de encuentros con estudiantes de Derecho para que esto no suceda. Y hacer eso mostraría una señal de arrepentimiento, ¿no? Una señal de arrepentimiento. Quiero de alguna manera colaborar para que lo que sucedió anteriormente no siga sucediendo. En conclusión, tenemos un escenario muy complejo relacionado al tema de la corrupción. Y si no hacemos nada por evitarlo sobre la base de medidas de prevención, cuando los jóvenes se están formando, lamentablemente seguiremos repitiendo la historia y quienes hablen de acá a 20 años seguirán hablando de la corrupción y seguiremos tocando temas tan interesantes como los que se están tocando en este congreso, ¿correcto? Y que siempre van a existir, pero lo que no puede ser es que existan en las dimensiones que están existiendo. O sea, no puede ser que nos identifiquemos como un país corrupto. Corresponde a nosotros formar a las nuevas generaciones para que esto cambie. En la medida que la corrupción sea combatida, que la corrupción disminuya, la población va a sentir la bonanza de ello. La población va a sentir que eso la beneficia. En la medida que sigamos con corrupción, simple y llanamente habrá un grupo que se seguirá enriqueciendo y habrá otro en el cual las generaciones irán pasando y no les llegará nada finalmente, como consecuencia de todos estos actos. La corrupción no pertenece a una sola carrera, no pertenece a una sola ciudad, no pertenece solo a un grupo social. La corrupción es un tema que parte como consecuencia de la ausencia de valores, independientemente dónde esté uno y quién sea uno. Entonces, es importante ello. La reafirmación de los valores es un elemento vital e importante, un primer peldaño para comenzar a combatir este caso sobre temas de corrupción. Y como les dije, si queremos ir al Mundial, preocupémonos por nuestras divisiones inferiores. Si queremos ir eliminando la corrupción, preocupémonos por los que vienen, por enseñarles las políticas de prevención al respecto. Bueno, espero que les haya interesado mi ponencia. Sé que es un tema distinto al que han venido escuchando y van a venir escuchando en los próximos minutos, pero sí quería de alguna u otra manera dejarles una reflexión, dejarles un mensaje respecto a eso. Mi visión desde la cátedra me ha llevado a plantear y darme la libertad de plantear el tema que esta noche les he presentado. No quiero dejar de culminar mi exposición reiterando mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa, una institución, como dije al inicio, a la cual respeto y admiro mucho, la cual ha formado
grandísimos juristas referentes en nuestro país en lo que es el mundo del derecho, y estoy seguro de que lo seguirá haciendo en los próximos años. Mi saludo a sus autoridades, espero que sigan cumpliendo una labor tan eficiente en pro del colegio y en pro de sus agremiados, y desearles tanto al colegio como a Arequipa siempre lo mejor. Y como les digo, es un gusto siempre tener la oportunidad de estar en contacto con ustedes. Gracias, buenas noches. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. ¿Hay alguien que desee hacer alguna pregunta o acotar algo? ¿Quedó claro entonces? ¿Sí? Doctor, muchísimas gracias en nombre del Colegio de Abogados. Ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Nos despedimos, como decíamos, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por esta jornada académica, por compartir el día de hoy con todos nosotros, y le agradecemos nuevamente en nombre del decano y de la Junta Directiva. Gracias. El agradecido soy yo, doctora Erika. Muy Muchas amable, gracias. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.